Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo con ustedes y prácticamente estamos cerrando la parte importante de temas y subtemas relacionados con eh, todo lo que tiene que ver con los fundamentos necesarios para diseñar, con todos los fundamentos y que tienen que ver con la parte creativa espacial en arquitectura. Y estamos cerrando esta parte del curso. Vienen otros temas y subtemas que ya van a tener que ver con la función. Estamos prácticamente terminando y cerrando lo que es primer semestre y segundo semestre con todo esto que tiene que ver con estas bases, con esas herramientas útiles que tienen que ser comprendidas por ustedes desde la experiencia. Ya hemos subrayado mucho que mientras ustedes no experimenten todas estas herramientas aplicándolas simplemente en la lectura analítica, en la vivencia sobre todo intuitiva de la arquitectura, del espacio arquitectónico en vivo, les será difícil comprender realmente para después, en su momento, poder utilizar todas estas herramientas en una aplicación ya directa de soluciones de diseño, sobre todo en la parte creativa, en la parte del proceso de diseño que tiene que ver con la conceptualización. Todo este bagaje ha sido un esfuerzo de parte de ustedes, ha sido un trabajo rico y gustoso de mi parte. No sin esto se quiere decir que no hay que talachearle para desarrollar estas temáticas, sobre todo en el ambiente de estas contingencias, pero se hace con mucho gusto. Vamos a pasar después a otra etapa que ya corresponderá en su momento platicarles. Sin embargo, ya es preciso iniciar con este tema. ¿Qué tema es? Bueno, es uno que no estaba estrictamente en nuestro programa, sin embargo, reviste mucha relevancia, puesto que es un tema síntesis que le da un sello particular a la arquitectura mexicana. ¿Por qué un sello particular a la arquitectura mexicana? Eso escríbanlo en su cédula, ¿no? Este tema, el que vamos a ver el día de hoy, se llama ritmo lumínico y de escalas. Este tema es prácticamente el que le da un sello muy particular de identidad a la arquitectura mexicana. La arquitectura mexicana sabemos que no es una arquitectura auténticamente de un lugar con una evolución totalmente virginal, con una evolución de una sola pieza. La arquitectura mexicana ha sido el resultado de todo un mestizaje, de toda una evolución ecléctica de aportaciones de diferentes culturas occidentales, de la cultura parte, por qué no decirlo por ahí, del oriental. Nada más hay que ver los acabados en Talavera y las decoraciones de los grandes tibores en la arquitectura poblana y después utilizados por muchos arquitectos en aspectos decorativos y demás. Y también, por mucho, por la arquitectura árabe. La arquitectura árabe maravillosa, cuidadosa de los grandes espacios para serenarse, para disfrutar en la intimidad del espacio privado. Estos grandes jardines interiores de la Alhambra, esos grandes patios de esas casas señoriales árabes, esas mezquitas que celebran el agua como purificación y que la luz
recortada, seleccionada en esos patios, es retomada por nuestros arquitectos mexicanos. No de ahorita, de toda una tradición evolutiva en el que paso a paso esta arquitectura ha venido evolucionando y enriqueciéndose. Tenemos no solamente de los árabes, viene también de parte de los etruscos que aportan a los griegos, y los más prácticos y utilitarios, y además también con esta parte del saber disfrutar de la vida de parte de los romanos, le dan ese toque a lo que es el ritmo lumínico y de escalas. Dirán ustedes, ¿eso de qué se trata? Bueno, el ritmo lumínico de escalas, que viene, recapitulando, de los romanos, de los árabes que estuvieron más de 400 años en la península ibérica, y que los españoles vienen en la conquista, y que por consiguiente traen todo ese bagaje cultural, toda esa memoria cultural, espacial, arquitectónica, y de las artes, y de la cultura en general, entre ellas la cocina, la vestimenta, el idioma, etcétera, etcétera. Toda esa memoria cultural es sembrada, resembrada en tierra mexicana. Ahora, ¿nada más tenemos esa raíz para hablar del sello de la arquitectura mexicana? No, nos falta también nuestra raíz prehispánica. Y en nuestra raíz prehispánica deben saber ustedes que también se manejaba el ritmo lumínico de escalas. Entonces lo traemos prácticamente en el ADN. Es una arquitectura mestiza por excelencia, pero de alta calidad, con grandes semilleros de las grandes concepciones espaciales y sintetizadas en esa configuración espacial y de recorrido, donde la arquitectura vive y reverbera y tiene una gran vibración espacial articulada por el ritmo lumínico y de escalas. La arquitecta y el arquitecto que maneje conscientemente y en sus conceptos, y que los pueda manifestar en sus proyectos, que invite a sus clientes a participar de este concepto, sería bastante aportativo, porque además los beneficios que tiene el manejar el ritmo lumínico de escalas tiene que ver con dar respuestas a lo que profundamente todas y cada uno, de alguna manera, podemos resonar. Si el espacio arquitectónico nos posibilita espacios que tengan que ver con nuestra memoria muy interiorizada en nuestro ADN, en nuestra manera de entender el espacio y comprenderlo, de generaciones atrás, eso, si es propuesto a las personas y se platica con ellos en la entrevista, y visitando inclusive espacios, mostrándole en libros a las personas de qué se trata todo esto, seguramente van a tener un punto a favor. Les van a decir seguramente que sí, que seguramente ese tipo de conceptos le van a hacer sentir bien a esas personas, y que ese sello de la arquitectura a veces nos es tan familiar que no lo hacemos consciente. El arquitecto, bueno, por lo tanto, tiene la visión, o tendría que tener la visión, la comprensión y la conciencia de la importancia que tiene el manejar el ritmo lumínico de escalas. Porque sucede que a veces incorporamos conceptos de otras culturas que nos son ajenas, y lo que están haciendo vibrar es lo correspondiente a una adopción de culturas que no nos corresponde. Toda esta concepción de las casas gringas, ¿verdad?, que son casas con conceptos suntuarios, son arquitecturas hacia afuera, demostrativas de que tengo
esto y tengo lo otro en lo material, y que no son arquitecturas que conecten a las personas con su cultura profunda. Y por lo tanto, en el uso de la casa, van a ser arquitecturas únicamente demostrativas hacia afuera, y nunca va a haber una comunión entre el usuario, que fue el que demandó ese espacio arquitectónico, y el objeto urbano arquitectónico. Va a haber un ruido y no una interacción saludable entre espacio y las actividades que éste pretende garantizarle para que se satisfagan y resolver ciertas necesidades espaciales, en el orden funcional y en el orden formal, expresivo, emocional, espiritual. Y bueno, es tan importante este tema que, bueno, habría que dar un pequeño repaso de lo que es, por un lado, el ritmo, y por otro lado, lo que es la escala. Lo lumínico, de alguna manera, en los temas que acabamos de ver, lo deben tener fresco y lo deben tener claro. De tal manera, entonces, que vamos a dar un pequeño repaso a lo que son las escalas, no sin antes ver esta imagen. Es un espacio interior, es una casa que lo que observamos es un espacio que tiene una altura. Aquí no podemos apreciar toda altura, son 7 metros de altura, aquí todavía falta bastantito. Es una casa en desniveles, en Valle de Bravo, y vemos cómo esta circulación se angosta en su ancho, y vemos una secuencia en el recorrido donde el aquí es un espacio de escala 7 metros de altura, doble altura, y tiene una característica lumínica cenital, donde el plano vertical muro es bañado en dirección descendente de la luz, y al hacer angosto la circulación, esta nos posibilita una selección de circulación, es decir, subir en lo individual, y con una estrechez de planos paralelos, de tal manera de que al subir lo que observamos es, por el anuncio de la escalera, de la posibilidad de subir, llevarme a una grieta prácticamente en penumbra. Este paso de la luz y de una escala mayor a una menor, y de la luz a la sombra, a la penumbra, es parte de lo que son y es el ritmo lumínico y de escalas. Esta es una casa que diseñé en el 1998 en Valle de Bravo, en Las Mesas. Pasamos entonces a la siguiente imagen para dar un repaso a lo que son los tipos de escala, ¿no? Las escalas con las que normalmente el arquitecto está trabajando en la mayoría de los casos es con estas dos, ¿no? La escala íntima, aquí vemos plano base, plano superior de cubierta, vemos las escalas humanas. Para hablar de escala siempre vamos a tener que hablar de lo que es el espacio arquitectónico, sus dimensiones numéricas del espacio arquitectónico, profundidad, altura, anchura, en relación con el cuerpo humano. Si el cuerpo humano no está presente aquí, tendríamos que hablar de lo que es escala genérica y remitirnos, como en el caso de la imagen anterior, la regresamos. Aquí no hay una escala humana, pero existen escalones y existe mobiliario que me dan una idea, por experiencia de vivencia del espacio, aproximadamente de qué tamaño y de qué escala se trata. Regresando entonces a los tipos de escala, aquí, bueno, se denota la escala humana para poder hablar de
la relación que existe del espacio negativo y sus elementos configuradores del espacio para establecer la escala. La escala, deben saber ustedes que es fundamental para que las personas y las actividades que van a realizar estén en armonía y en comunión. Y dependiendo las cuestiones de corte funcional a resolver, más las de corte emocional y formal expresivo, de significado y demás, de cuestiones placenteras y de confort en el espacio, podemos determinar la escala del objeto urbano arquitectónico. Llámese del giro que sea, de producción, industrial, comercial, habitacional, en todas sus facetas, educativo, recreativo, en fin, urbano arquitectónico, los espacios, las plazas, las calles, los centros comerciales y los templos y demás. Es así entonces que tenemos la escala íntima. Esto obedece mucho a la escala de nuestras habitaciones más privadas en nuestras casas. Una escala normal, estamos hablando de una escala de 250 metros de altura, más o menos. Y bueno, después pasaríamos a la escala monumental, ¿no? Ya la monumental ya estamos hablando de 10, 15 metros de altura y que corresponde mucho a la escala de nuestras ciudades, ¿no? Las ciudades tienen diferentes tipos de escala, ¿no? También podríamos hablar de la escala que tiene que ver con la casa habitación primero, después la escala del barrio, y todo lo que esté en torno al barrio tiene una escala que está en torno a ese barrio, y después viene otra serie de equipamiento urbano y de calles que tienen que ver con la escala de la ciudad. Y después, dependiendo el tipo de ciudad, pues hay ciudades que todo lo que está ahí, sus plazas y todo, son todavía más grandes, y estamos hablando entonces de escala monumental. Y hay otras ciudades que requieren, por su significado, por su importancia económica, política, cultural y demás, tener espacios donde la escala pasa a ser aplastante. Es decir, estamos hablando, la escala humana anda por aquí, estamos hablando de una escala verdaderamente gigantesca, ¿no? Estamos hablando como la plaza en Moscú, la Plaza Roja, o la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Son esos grandes escalas que normalmente no es que se den. Tenemos de escala monumental en México, pues todo lo que es la arquitectura de los grandes conjuntos prehispánicos, como Teotihuacán, como lo fue la Gran Tenochtitlan, como lo es Xochicalco, etc., y Monte Albán. Nuestra misma Universidad Nacional Autónoma de México también es un conjunto de una escala monumental, y el campus es a veces hasta aplastante, si no es por esos grupos de árboles o ciertos elementos que ponen a escala humana o normal el asunto del espacio arquitectónico. Entonces la escala va a ser parte del ritmo lumínico. Vamos a ver ahorita por qué va a ser importante, ¿no? Sí. Siguiendo un poquito con la escala, los tipos de escala, se está hablando de secuencias. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tiempo, la noción tiempo-espacio, movimiento, tiempo y espacio? Y cuando hablamos de ritmo también, todo esto tiene que ver con la música, o con la noción de la música, que tiene que ver con el tiempo. Y veíamos que la música era la forma de ordenación de lo sucesivo, y precisamente la arquitectura, que es musical, congeladamente hablando, y que se descongela precisamente cuando el usuario empieza a usarla y penetrarla en el movimiento peatonal o de otra naturaleza, una silla de ruedas, ahora con lo de la movilidad universal y demás, dependiendo la manera, sobre todo la peatonal, que es donde se conciben las grandes arquitecturas, que no hay que dejar de hablar también del automóvil, pero en términos estrictos, la arquitectura se diseña en gran medida en el movimiento del peatón.
de las personas que penetran en el espacio urbano arquitectónico buscando solucionar una serie de necesidades espaciales. Y precisamente entonces en el recorrido la secuencia de espacios es tremendamente relevante, cobra mucha vigencia cada que ustedes tendrían que estar conceptualizando un proyecto arquitectónico. ¿Qué secuencia le voy a dar a los espacios? Ya hablamos de configuración del espacio, ya hablamos de relaciones espaciales, ya hablamos de un montón de espacios, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la relación forma-espacio. Ahora, esto como recordatorio de la secuencia de la escala, ¿no? Tenemos entonces, por ejemplo, la secuencia de procesión simple de la escala. Vemos cómo tenemos aquí esta altura y vamos elevando el plano base, y vean cómo esta progresión, una gradación sencilla, simple, nada más trabajando en la elevación del plano base, me va permitiendo gradualmente ir trabajando diferentes tipos de escala, de la íntima a la escala normal, un poquito tirándole a monumental. Y luego también lo podemos lograr con la inclinación del plano superior de cubierta, es decir, que venga de una altura muy íntima a una altura mayor, o esto es en una inclinación, aquí quebrando el plano superior de cubierta de una manera progresiva, simple, nos va a poder manejar una secuencia de la escala. La secuencia de la escala entonces en el ritmo lumínico y de escalas que estamos trabajando y que es el que le da el sello a la arquitectura mexicana, reviste gran importancia. Me voy a pasar de este otro lado y vemos a ver cómo aquí es la doble combinación, plano superior de cubierta, quebrando el plano superior de cubierta, gradando las alturas y también combinándola con la elevación del plano base, pudiéndonos garantizar diferentes posibilidades. Hablemos de uso. Aquí, imagínense, esto podría ser para una cuestión de presentaciones, de espectáculos, etcétera, para un museo, para una pinacoteca, para un espacio de arte contemporáneo. Son diferentes las actividades que pueden permitir y se manejan dentro de lo que sería utilizando la secuencia de escalas. Vemos también cómo los plafones, con los plafones, en este caso están colganteados, observen, yo tengo un continente, un espacio continente, y dentro de ello puedo hacer modificaciones con el plano base, pero con el plano superior de cubierta, segmentado en elementos de cubierta llamados plafones colganteados, y que me van a regular, vean, diferentes alturas, y entonces a trabajar una progresión simple de la escala. O también elementos que inclusive estos pueden subir y bajarse, pueden ser flexibles, y manejar entonces 1, 2, 3, 4, 5 tipos de circulaciones, posiblemente en un espacio. Habría que ver en qué tipología pudieras hacer. Bueno, aquí esta es otra opción con otra solución también de quebrando el plano superior de cubierta. Tenemos también que en la secuencia de la escala, y tiene que ver mucho con nuestro ritmo lumínico y de escalas, está el que tú vayas preparando el terreno de juego, que vayas preparando el recorrido, que vayas preparando lo que va a suceder en el espacio. ¿Para qué? Para que precisamente la arquitectura no sea plana emocionalmente hablando, sí, y que no solamente sea utilitaria la arquitectura, sino que la arquitectura, el espacio arquitectónico, tendría que estar operando al servicio de toda esta carga emocional que hace que la vida no sea plana, sino no sea realmente vivida intensamente, que cada momento lo vivamos tremendamente en el presente, que es la única forma de vivir intensamente y sanamente. Entonces, para eso existe
la preparación y la sorpresa, la constricción y el alivio, y también las transiciones. Vamos a empezar con la preparación y sorpresa. ¿Qué es la preparación y sorpresa en el trabajo de la secuencia de las escalas? No es otra cosa más que, insistimos, preparar la aproximación al edificio, al objeto urbano arquitectónico, y trabajar la forma del acceso. Por ejemplo, aquí vamos a observar, aquí me cruzo, una disculpa, observen cómo tenemos una arquitectura continente, un gran espacio a una altura importante, más de 15 metros estamos hablando aquí, y vemos cómo el acceso está estrangulado, es decir, es una escala normal que me indica seguramente aquí se está generando una gran penumbra, me indica el flujo de circulación, me avisa un elemento, recurso escalera, me manda el mensaje que puedo subir, hay un descanso, doblo en la direccionalidad, y cuando voy subiendo, vean la expresión de esta escala humana, es abriendo los brazos en signo de sorpresa, de admiración, y bueno, este manejo de constreñir aquí la escala, vamos a hablar allá también, de preparar una sorpresa en el espacio arquitectónico. A veces muchos espacios arquitectónicos lo están pidiendo. Puede ser un centro cultural o de arte contemporáneo, puede ser un museo, puede ser muchos de estos tipos de espacios. Aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, llegas por un nivel de accesibilidad, subes, vuelves a subir y gradualmente va subiendo hasta que la escala se hace prácticamente íntima, y luego aquí tienes la posibilidad de descender en un elevador acá. Bueno, son ahí cosas que las pone, estas imágenes son del libro de Edward T. White, Manual de Formas Arquitectónicas, de Editorial Trillas. Y entonces ahí es donde se trabaja la cuestión de la preparación y la sorpresa. Vamos rápidamente a explicar la constricción. ¿Qué es la constricción? Constricción es constreñir el espacio, cerrarlo de una dimensión a una muy estrecha. En este caso lo trabaja con una circulación vertical escalera, se constriñe aquí el acceso, obviamente aquí hay una escalera, y sube, y también entonces viene la sorpresa. Es decir, aquí después de estar muy angustiado en esta parte, viene el alivio. Por eso se llama aquí constricción y alivio. Igual aquí, el acceso prepara, te da la bienvenida, te avisa que es grande el acceso, pero después, en esta penumbra, se constriñe toda la escala, y luego viene el alivio, abriéndose el espacio de manera magnificente. Bueno, aquí de transiciones, aquí es una planta arquitectónica. Vienes de un estrecho, se abre, se amplía, se vuelve a constreñir, se abre el espacio, se vuelve a constreñir, se abre el espacio. Ese tipo de trabajos lo vamos a ver en el ritmo lumínico de escalas, y va a ser parte de lo que ahorita vamos a ir integrando. Vamos a ver ritmo y vamos a empezar a construir el concepto, vamos a tratarlo de explicar y unificar. ¿Regresamos? Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Habíamos dejado un recordatorio de lo que es el trabajo de la escala dentro de lo que posteriormente va a ser su utilidad dentro del ritmo lumínico y de escalas como sello distintivo de la arquitectura mexicana. Vimos toda la parte importante de la secuencia de estas, como la preparación a lo que va a ser el recorrido del trabajo de la escala, con una progresión simple o constriñéndola, no solamente en altura, sino en anchura, constriñendo, abriendo, constriñendo, dilatando, constriñendo, dilatando. Ese ritmo es clave para lo que va a ser el ritmo lumínico y de escalas. Eso y las secuencias simples, gradadas y progresivas de la misma. Todo este trabajo
no solamente de las secuencias de escalas, sino del trabajo rítmico, lumínico, es recordando toda esta herencia que tenemos de varios lados, ¿no? Retomando, ¿no?, toda la parte occidental con los principalmente con los romanos, los que le dieron ya prácticamente una utilidad muy concreta. Hay que ver Pompeya y esos espacios que quedaron para registrar y corroborar ese manejo de lo que son el ritmo lumínico y de escalas. Pero no solamente ese ejemplo de los romanos, ¿no? Habría que ver toda su arquitectura, el mismo panteón romano, y ver, por ejemplo, toda la cultura de los árabes, ¿sí?, que viene de los españoles, pero el crédito es prácticamente toda esa carga religiosa, no de corte institucional, sino en el sentido profundo y estricto del concepto religioso, que es esa unificación, donde, carente de imágenes, la geometría y el trabajo de los elementos, la luz, la purificación del agua, el trabajo de la sombra y el trabajo progresivo de las escalas, hace de la arquitectura árabe una riqueza, por demás decirlo, de gran caricia para el espíritu. Las grandes espacios de estos en la Alhambra, habría que retomarlo, la Alhambra, revisen este ejemplo representativo y revisen nada más cómo son estas secuencias espaciales que están trabajando ellos y cómo van depositando los recorridos a las personas, las van dejando salir y entrar de espacios constreñidos a espacios luminosos de los patios de los leones, de los diferentes patios. 9 patios aproximadamente componen lo que es la Alhambra, con esas fuentes que cantan, que son un marco excelso para la serenidad, la tranquilidad y el buen vivir espiritual. No es el placer por el placer, sino es la posibilidad espacial de encontrarte con la divinidad de alguna manera. Bien, en México tenemos ejemplos maravillosos de nuestra arquitectura, donde las secuencias de escalas son a la gran escala monumental, y para ello pues simplemente remitámonos a Teotihuacán, ¿no?, donde desde la Ciudadela hay un recorrido por la Calzada de los Muertos, en la cual tú al fondo ves, muy al fondo, como pauta de plano escenográfico, ves al Cerro Gordo, que es prácticamente el dador de agua y de madera en su momento, y de animales y demás, y que la elección de ese lugar fue un tanto cosmogónico, es decir, es lo que es arriba es abajo, y ellos lo que hicieron es observar arriba los astros, su alineamiento y demás, y bajarlo en la parte de abajo, más aparte todo lo que son, todo el tipo de cerros que se encuentran ahí, aluden a las formas de estos y trabajan para armonizar con el paisaje natural. La Gran Pirámide de la Luna y todo lo que corresponde a la Pirámide del Sol son y el Cerro Gordo es armonizarse, es fundirse con el paisaje. Y luego ese marco que estamos hablando, teniendo a la derecha, equilibrando por masas lo que sería la gran composición de todo esa peregrinación, de esa ruta que se hace por la Calzada de los Muertos, donde la secuencia de escalas, ¿en dónde consiste? Pues estar a nivel de lo que es la Plaza de la Luna, bajar, plano base deprimido, varios escalones, se desaparece la Luna, sigues caminando en el eje compositivo hacia la Luna, subes, otra vez estás a nivel, se aparece más grande la Pirámide de la Luna, bajas, se te vuelve a desaparecer la Luna y la Pirámide del Sol, vuelves a subir, te los vuelves a encontrar, y no es otra cosa más que ese ritmo lumínico y de escalas que es producto de, en la Luna, lo que son estos 28 días,
donde la luna, de una luna creciente a luna llena, va teniendo cambios. Todo esto tiene que ver con movimientos, aparece y desaparece, de un cuarto menguante a una luna llena, y el sol en el día y la noche. Esta peregrinación sobre ese eje compositivo de ir bajando es una preparación secuencial con manejo de escala. ¡Ojo! Y esto ya se sabía a nivel prehispánico. Y nosotros nos aventamos a hacer arquitecturas gringas, chavos. ¿Qué está pasando? Joder. Se nos ha olvidado toda esta carga cultural que es la que nos da identidad, pero dejando la identidad cultural, que también puede ser un estorbo para un verdadero desarrollo espiritual, está precisamente en el manejo profundo de la escala y de la secuencia de escalas. Y que esto es una cuestión rítmica. El día, la noche, la traslación, etcétera, etcétera. Es un ritmo lumínico de escalas a escala astronómica, bajada a nivel de escala humana. O sea, aquí hay un poder de síntesis bárbaro de los teotihuacanos, de esos grandes toltecas. Y luego tenemos ahí mismo, en la Plaza de la Luna, el templo de Quetzalpapalotl, donde ese ya tiene un manejo de escalas, de ritmo lumínico y de escalas, un poco más a lo que es nuestros patios novohispanos. Es decir, entras por un acceso un tanto estrangulado, con penumbra, se cierra y se construye la escala para abrirse en ese gran patio maravilloso del Palacio de Quetzalpapalotl, donde se recorta un cielo maravilloso, se recorta la luz, una luz seleccionada, un aire seleccionado, y precisamente la penumbra y la luz comulgan en dualidad y en unidad armonizadamente. Ahí tenemos entonces nuestro ejemplo prehispánico por excelencia del ritmo lumínico de escala. Y después las habitaciones, ¿no? Los accesos se constriñen y entras a los espacios interiores. Y así vas pasando entre patios, se constriñe la escala, se abre hacia un patio, se constriñe la escala a la manera de la Alhambra. Y luego nuestras casas, nuestras grandes casonas. Todo el porfiriato así trabaja, con ese ritmo lumínico de escalas, que después en arquitecturas como lo que sería la casa Gilardi, la misma casa de Luis Barragán, las casas que diseña Atolini Lac, las casas que diseña Andrés Casillas, las casas que diseña, los mismos templos católicos, son signo del ritmo lumínico y de escalas. Es decir, el espacio público, el espacio que te va preparando hacia el espacio privado, divino y selecto, pasando por el atrio, un gran patio, luz seleccionada, luz pública, pasando hacia el nártex baja la escala, hay penumbra, y después te dispone por las laterales a la nave de la iglesia, donde la escala sube y después vuelve a subir lumínicamente en la cúpula. De tal manera entonces que volvemos a lo mismo, es un ritmo lumínico y de escalas, donde se van fundiendo ambas. Vamos a pasar ya a dar algunas consideraciones de las mismas, y esta dice así: consideraciones generales del papel que juega la luz y la escala en el recorrido del espacio arquitectónico, el ritmo lumínico y de escala. Bueno, la luz, la escala y el recorrido ya vimos que son parte clave para establecer el ritmo lumínico y de escalas. En la siguiente imagen hay un cuestionamiento. Dice: ¿qué papel juega el recorrido en el espacio arquitectónico? Vemos cómo el recorrido, puede tener cambios de dirección, entrar a un espacio, darle la vuelta porque hay algún elemento configurador espacial que así me está determinando, y de repente se construye la escala y puedo entonces jugar entre los espacios negativos y entre las posibilidades que me va dando la arquitectura. Aquí un poco con el juego entre las letras, ¿no? Pero el recorrido es esta secuencia
que se requiere funcionalmente para que las arquitecturas sean primero sean accesibles, posteriormente recorridas, y dependiendo a los espacios a donde tú vayas del objeto urbano arquitectónico es donde tú vas a desarrollar una serie de actividades para satisfacer ciertas necesidades de espacio, necesidades de seguridad espacial, necesidades de resolver ciertas necesidades básicas como comer, dormir, aprender, hacer actividades religiosas, orar, cantar, celebrar, ritualizar, aprender, gozar, bailar, cantar, divertirse, escuchar música, aprender, convivir, relacionarte, muy en individual o colectivamente, ver un deporte, un espectáculo, etc. En todos esos espacios, el recorrido es fundamental para llegar a los espacios que van a componer y están configurando toda esa organización espacial, y que son no otra cosa más que un conjunto de espacios que en su conjunto están ordenados y dispuestos y coexisten entre ellos para garantizar y satisfacer una serie de necesidades individuales y colectivas en el orden en el que las dijimos. Es así que entonces ahí es donde juega un papel muy importante el recorrido. Ahí está. Siguiente. Ahora, ¿qué papel juega la luz natural en el espacio arquitectónico? Bueno, ya lo habíamos visto de alguna manera, ¿no? El papel que juega la luz en el espacio arquitectónico, pues primero es uno de carácter básico, que es dejar ver el espacio, dejar ver las formas del espacio. Es decir, la luz es la que me devela las formas, los volúmenes, las líneas, los elementos configuradores, los planos bases, etc. De tal manera entonces de que la luz es la que primero me deja ver las cosas. Posteriormente, junto con la sombra y la penumbra, están y van a establecer un juego dialéctico armonizado, no en contraposición una con otra, sino en una armonía plena, vital, al servicio de intenciones que el arquitecto y la arquitecta, dentro del marco de esta tradición del ritmo lumínico, de estas grandes culturas base, y que tienen un gran legado, van dirigidas hacia elevar no solamente y satisfacer las necesidades utilitarias, sino elevar el espíritu, garantizar ciertas emociones que hoy, en un mundo como en el que estamos, que va a toda velocidad, donde las tecnologías cambian, donde todo cambia, donde estamos acelerados, donde estamos cargados de un montón de información que no necesitamos y que nos pone en un estrés al filo de la locura, y que necesitamos defecar prácticamente mucha información. Es más, ni siquiera tragárnoslas, tendríamos que no ser receptivos a mucha información para no intoxicarnos de tanta. Y es ahí donde la arquitectura, trabajada de esta manera, puede ayudarnos a tener momentos en los que no necesitamos tanta información, simplemente no hacer nada, sino dejarse llevar por lo que el espacio me posibilita. Y esto genera una especie de meditación inconsciente que me va a ayudar precisamente a poder desechar y trabajar todas esas cosas que me está bombardeando una sociedad de consumo, esquizofrénica prácticamente, y que nos pone de rodillas ante una situación de salud mental. Vivimos en una sociedad muy locochona en ese sentido, y por lo tanto entonces necesitamos espacios que nos garanticen esa quietud y esa posibilidad de encuentro con uno mismo, con los demás y con el todo. Insistiré hasta que me muera de este concepto.
porque está ahí apuntado ya por estas culturas. Y se nos ha olvidado tal cual. Entonces hay que retomarlo, hay que retomar el papel que tiene la luz. Ya vimos aberturas, ya vimos todas las linduras y efectos lumínicos que podemos lograr y ponerlos al servicio de lo que corresponde. La luz, por lo tanto, si ustedes también la saben trabajar desde la conciencia de la intención mayor de procurar espacios que ya dijimos, para el encuentro con uno mismo, con los demás y con el todo, estamos del otro lado en ese sentido. ¿Qué papel juega la escala en el espacio arquitectónico? Ya lo dijimos, es la que nos va a preparar el recorrido para que tanto la luz y la sombra completen su papel. Las tres, la luz, la sombra. Cuando hablamos de luz tenemos que hablar de la dualidad luz-sombra, que aquí se nos ha olvidado. Subráyenlo eso. No lo he hecho notar con el merecimiento que debe tener. El merecimiento que debe tener es que cuando hablemos de luz estamos trabajando luz-sombra, como una palabra, luz-sombra o sombra-luz. Porque tendría que ser una dualidad armonizada y trabajada conscientemente por el arquitecto. De tal manera entonces que la luz-sombra, la escala y el recorrido, estos tendrían que estar interactuando permanentemente, ayudándose uno al otro a que se logren las intenciones que las necesidades arquitectónicas demanden, y que el arquitecto pues es el que concibe, es el director y al mismo tiempo el que va a disponer esa configuración. Y el usuario, prácticamente al usar la arquitectura, es el que le va a dar el sentido y va a ser prácticamente el intérprete de estas grandes posibilidades de percepción que nos va a dar el espacio urbano arquitectónico. Él es el depositario, el intérprete y al mismo tiempo el escucha de todo lo que suceda secuencialmente en ese espacio. Si existe una relación entre la luz, la escala y el recorrido en el espacio arquitectónico, ¿cuál sería su importancia? Ya lo dijimos, ya lo acabamos de decir. La intención mayor por la cual cualquier concepto de corte funcional, cualquier concepto de corte formal expresivo y todo lo necesario que se requiera concebir para que la arquitectura se materialice desde el punto de vista técnico, es decir, lo técnico, constructivo, estructural y de instalaciones, todo eso tendría que estar armonizado para lograr la gran intención mayor, que es, vuelvo a repetir, y disculpen la reiteración, es lograr espacios para el encuentro con uno mismo, con los demás y con el todo. La luz y la escala en el recorrido del espacio arquitectónico prácticamente se sintetiza como el gran sello de la arquitectura mexicana, que es el ritmo lumínico y de escalas. Bueno, aquí les hicimos este esquema, este boceto. Es un desdoblamiento del recorrido, un desdoblamiento lineal, porque este recorrido da un giro, una vuelta, pero hicimos una sección prácticamente desdoblada y lineal de cómo es esa preparación de la escala, esa preparación del recorrido del ritmo lumínico y de escalas, en un caso particular que es la Casa Gilardi, diseñada por Luis Barragán. De hecho fue su último importante proyecto, diseñado en los años 70 y que prácticamente reviste la síntesis de todo un trabajo que desarrolló en todas sus obras, que trabajó y ejercitó en su casa y que en la Casa Gilardi sintetiza.
y que la columna vertebral de el éxito de este diseño es precisamente el ritmo lumínico de escalas, es el recorrido. Y precisamente vamos a explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Aquí le estoy disponiendo de esta manera para que lo vayamos comprendiendo. L.P. La estoy simbolizando como lo que es la luz pública. La luz pública. Aquí tenemos un solecito con una dirección de la luz. Esta flecha roja, bueno, es una flecha que simboliza un poquito la escala, ¿no? La escala de la ciudad, y un signo de infinito que es pues prácticamente la escala que va hasta el universo, hasta la bóveda celeste y más allá. Y bueno, luego viene lo que sería un espacio, una penumbra. Esta es luz pública y esta P simboliza penumbra. Penumbra de transición muy marcada aquí. Cuando aparezca la P, estamos hablando de penumbra de transición muy marcada. Otra vez luz, penumbra, luz, penumbra, luz, penumbra. Si se dan cuenta, aquí tendríamos que anotar una cuestión. Fíjense bien. Vean. Estamos hablando de ritmo, donde se van sucediendo y alternando secuencialmente lo que es la luz y la penumbra. La luz y la penumbra. Pero no solamente eso, sino, observen cómo aquí la escala está constreñida y aquí se expande la escala. Se constriñe más y se alarga y se expande. O sea, hay también un ritmo respecto a la escala. Lo que habíamos hablado de la secuencia en la que la escala se constriñe y se amplía, se constriñe y se dilata, se constriñe y se expande. Vamos a regresarnos un poquito para revisar este concepto que de Kachin nos lo deja en lo que se refiere en su libro que trabaja lo referente al ritmo. Y dice algo relativamente al ritmo que es oportuno comentarlo. Dice esta cita, para que la tengan en su cédula. Dice, el ritmo hace referencia a todo movimiento caracterizado por la recurrencia modulada de elementos o motivos a intervalos regulares o irregulares. Vamos a un poquito a platicar de a qué se refiere de Kachin. El ritmo hace referencia a todo movimiento. Entonces, el ritmo siempre se va a estar refiriendo al movimiento. Siempre se va a estar refiriendo al movimiento. Y en arquitectura el movimiento está ligado al recorrido. Está ligado a que las personas se están moviendo en una medida o en otra, dependiendo las actividades que esté realizando. Para llegar a determinados espacios, pues tiene que transitar, caminar y demás. Por ahí se quedará estática realizando alguna otra actividad, comer, descansar, orar, planchar, lavar, etc. Pero el recorrido es fundamental. Estamos hablando de movimiento. Estamos hablando de movimiento. Entonces, el ritmo hace referencia al movimiento. Caracterizado ese movimiento por la recurrencia modulada. O sea, hay una recurrencia. El ritmo, para que se dé, tiene que ser recurrente. Tiene que ser recurrente. Y es una recurrencia modulada. Es decir, en arquitectura ya sabemos que la modulación, la trama, el orden modular es el refinamiento de una arquitectura ordenada.
por muchas razones. Y luego, en lo que se refiere al ritmo lumínico y de escalas, lo que serían esas recurrencias van a tener una serie de módulos que van a ir garantizando ese ritmo que está referenciado por el movimiento. Para que se dé el ritmo en la arquitectura, tiene que haber movimiento y modulado. También el ritmo tiene que ser referenciado por motivos a intervalos regulares o bien irregulares. Aquí en Gilardi tenemos algunos regulares y otros irregulares, pero siempre van a estar obedeciendo a las intenciones funcionales, las intenciones formales expresivas, pero sobre todo el gran orquestador que va a estar prevaleciendo es el ritmo lumínico y de escalas. ¿Para qué? Para que precisamente la secuencia de los espacios y su vinculación y su relación entre ellos adquiera los grados de carácter emocional y de preparación para que las personas, algo que no hemos comentado, puedan ir del gran espacio público de las ciudades a el espacio privado, pasando por una secuencia y matices de lo que sería la relación de lo público y lo privado. Que aquí estamos hablando de otra gran dualidad muy importante, ¿no? La gran dualidad también de lo que sería lo público y de lo que sería lo privado. Por un lado, entonces, tenemos lo que sería el espacio público, que está cargado de un montón de actividades de carácter público, y por otro lado tenemos la esfera de lo privado, que son el conjunto o espacio de carácter privado. ¿Sí? Y bueno, en ambos tenemos diferentes categorías que van del espacio tremendamente público a uno que todavía tiene características semipúblicas. Aquí hay una serie de situaciones en las cuales hay una serie de matices en las cuales van relacionándose, y que esta situación son matices graduales de lo que sería el espacio público al espacio privado. El espacio privado, por consiguiente, tiene lo suyo, que va de lo privado a lo muy íntimo, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño breviario, un breve espacio, y regresamos. Ya estamos de nuevo con ustedes y nos habíamos quedado en lo relevante que tiene estas dos esferas de lo público y de lo privado, esta gran dualidad que no tendría que estarse confrontando, al contrario, armonizando la esfera de lo público, la esfera de lo privado, el espacio público, el espacio privado. Esta dualidad, recuerden, no necesariamente se da como el concepto de calle y el concepto de casa u otro objeto arquitectónico, sino que tanto en los espacios abiertos, muy propios de los espacios públicos, que también hay espacios públicos cerrados, abiertos y semicerrados, hay espacios muy privados que son también abiertos, cerrados y semicerrados, etc. Pero que tanto en el espacio público hay espacios que tienden o requieren ser privados dependiendo la persona, el mobiliario y cómo lo esté usando y cómo se esté usando en ese momento. En la esfera de lo privado también vamos a tener que puede aparecer en el mismo espacio privado espacios de corte público, como en el caso de una estancia en una casa. La estancia podría ser un espacio privado si lo vemos en relación con la calle, pero dentro de la casa el espacio o uno de los espacios más públicos sería la estancia,
respecto a una recámara, por ejemplo. De tal manera que la dualidad entre lo público y lo privado es muy flexible y dependiendo dónde se encuentre el usuario, la actividad que está desarrollando para satisfacer determinada necesidad espacial y que va a tener un grado de flexibilidad. Bien, ¿por qué entramos para hablar del espacio público y del espacio privado? Bueno, porque también el ritmo lumínico y de escalas, sello de la arquitectura mexicana, obedece y sirve para establecer esa relación entre lo que es el espacio urbano de la calle y el espacio privado. Y dentro de ya de la arquitectura, dentro del objeto urbano arquitectónico, van a existir, por lo tanto, también espacios de carácter por su utilidad, por el momento en el que está utilizando, por quien lo esté utilizando, van a poder tener características públicas y también privadas y hasta muy íntimas en un momento dado. Es así que la gran separación de la luz pública es requerimiento de cuando uno viene de la calle, tener un espacio de sombra. No quiero ahorita pasar a ciertos detalles del análisis, no sin antes poder explicar un poquito los espacios de la casa Gilardi o de los espacios que componen la casa Gilardi, principalmente los que podemos visitar y que van pasando entre espacios preparatorios hacia los espacios privados con el juego y el manejo del ritmo lumínico y de escalas. De tal manera entonces de que la casa Gilardi se compone desdobladamente en el recorrido de la siguiente manera. Tenemos entonces la calle, todo esto es la calle, todo esto es la calle, y luego tiene un espacio de acceso peatonal, y luego tiene un gran vestíbulo donde se encuentra la escalera, y tenemos aquí una doble y triple altura, aquí está faltando una escalera adicional. Y luego tenemos un espacio vestibular y después tenemos la gran galería. La gran galería que, si se dan cuenta, estamos referenciando, vayan relacionando la sección corte con la planta arquitectónica. Regresamos, calle, vestíbulo de acceso, gran vestíbulo donde se encuentra la circulación vertical para comunicar a las habitaciones que se encuentran en la parte de arriba, obviamente, y la forma y del espacio que tiene aproximadamente ese gran vestíbulo ya de cubo de escaleras. Luego un espacio de transición y luego la gran galería, la gran famosa galería de la casa Gilardi. Me voy a cruzar. Luego tenemos un espacio de transición y de preparación que es esto es en sección, esto es en planta, para luego tener el gran espacio de la alberca que es este. Y después vamos a tener lo que sería un espacio de transición que sería para pasar al gran patio que sería y donde la escala otra vez crece hasta el infinito con un sol muy seleccionado y donde se encuentra el famoso árbol de esa jacaranda preciosa de ese patio de la casa Gilardi. Bien, para verlo un poquito más a detalle vamos a pasar a la siguiente imagen para ver la primera sección de todo ese desarrollo. Regresamos a la primera, vean desde dónde para que se ubique, ¿no? Vean, es de aquí a la galería. Vemos donde se encuentra esta parte. Es de aquí a aquí, lo que estamos haciendo. Siguiente. Bueno, miren ustedes. Aquí se va a entender un poquito mejor de lo que estamos hablando.
En el ritmo lumínico y de escalas, en la Alhambra, en el Panteón de Roma, en la Casa Gilardi, en la Casa Taller Barragán, en la Casa Museo Taller Luis Nisizagua, que era una antigua vecindad, que primero fue de gente con cierto nivel económico y después, por características que van cambiando el suelo en la ciudad de Toluca, porque se encuentra en la ciudad de Toluca el Museo Taller Luis Nisizagua, fue antigua casa de unas señoras que tenían cierto dinero, y posteriormente fueron casas que fueron rentadas a manera de vecindad. Rescatado ese museo, ahora como museo, reviste todavía este ritmo lumínico y de escalas, ¿no? Que es básicamente muy parecido a los conceptos esenciales de lo que es el ritmo lumínico de escalas de Casa Gilardi, de Casa Barragán y de todos estos espacios que hemos mencionado, incluyendo hasta la misma Teotihuacán, en el sentido de la esencia espacial del ritmo lumínico de escalas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, nosotros, cuando venimos de la calle, de esa luz pública, de ese sol que está ligado al día y a las actividades de la calle, muchas ligadas a cuestiones educativas, de la escuela, de trabajo, afuera, si uno es arquitecto y tiene uno que ir a las obras, o del que vende tamales, o del que va a una oficina, del que todavía está estudiando y que tiene que salir de su casa, etcétera, y regresa todavía a veces con luz de día, etcétera, y llega con un nivel de ajetreo, de un cierto grado de estrés, de un relacionarse con los demás en el autobús, viene con ese baño de ciudad que está determinando en su persona una necesidad de refrescarse en todos los sentidos, de limpiar un poco ese gran cúmulo de energía que uno va absorbiendo de tanta información, de tanta experiencia pública, y el cuerpo también de alguna manera asume ese ajetreo, se cansa y se va pidiendo el espacio de cobijo. El espacio de cobijo es muy importante que lo podamos consolidar y procurar para la persona. Es así que en el ritmo lumínico y de escalas, el espacio, las características y cualidades del espacio de recepción van a estar ligadas a esa situación de lo que las personas viven en el espacio público. Y lo que se requiere es el primer abrazo de cobijo, que normalmente, si vienes del sol público, etcétera, con una temperatura determinada, etcétera, lo que necesitas es un espacio sombreado. Un espacio que te pueda cobijar, un espacio un tanto estrecho. Y a este espacio se le conoce como el recibidor de estas grandes casonas, y que es precisamente eso, un espacio recepcional y preparatorio y de transición para entrar propiamente a la casa. En algunos casos, como la casa del Museo Taller Luis Nisizagua, y lo digo porque es un espacio que ustedes pueden visitar, tú entras de ese espacio preparatorio que tiene una escala de una altura normal, con unas ciertas dimensiones dentro de lo que es tu escala humana, viniendo de una escala tremendamente pública, muy grande, con sol de la calle y luz pública, a un espacio sombreado con otra temperatura. Aquí ya empieza el recibimiento, empieza la tranquilidad y la serenidad. Y luego viene, a manera de ritmo y movimiento, hay un cambio y una sucesión espacial hacia un espacio que tiene una altura mayor y una anchura mayor. Aquí se constriñe el espacio, acá se amplía, se expande el espacio, se dilata el espacio y coincide
con entrada cenital de luz. Entrada cenital de luz. Con posibilidades, vean este ojito, con posibilidades de tener una vista escorzada hacia arriba que me remonta direccionalmente hacia el cielo, lo cual ya es un acto de soltar, de conexión con la luz. Aquí, temperatura grata, fresca, necesaria, funcionalmente hablando, me remite un poco a ese espacio de cobijo, casi uterino, y acá un espacio expandido de luz seleccionada. Aquí la luz es tremendamente seleccionada, es una luz escogida y dirigida desde una abertura calculada y controlada por el arquitecto. La cantidad lumínica se selecciona a partir de las dimensiones y forma de la abertura. Por eso cobra relevancia el tema de aberturas en los planos, en este caso en un plano superior de cubierta. Y luego el recorrido continúa de manera a nivel y horizontal, pero también se dispone la herramienta de la escalera para el recorrido hacerlo en su situación vertical, en su posibilidad de circulación vertical, y pasar a una puerta que vamos a ver en las imágenes, que tiene una altura muy baja, muy poco convencional, y que te deposita prácticamente en el plano superior de cubierta, que normalmente le llamamos aquí azotea. Esa azotea es una gran terraza que es también transitable, que puede ser objeto de ser recorrida ese espacio. Continúa por lo tanto el recorrido por la azotea. Barragán en Casa Gilardi posibilita un recorrido con grandes posibilidades de observar los espacios de esta casa desde otro punto de vista, y te vas a dar cuenta que existe un gran pivote que va a ser la gran jacaranda, que es donde Barragán concibe el recorrido y remata con la jacaranda. De hecho, el recorrido por la parte de la terraza, sientes que la jacaranda es la que está haciendo que la casa gire en torno a ella. Regresando a la parte de abajo, aquí se sube tantito, aquí hay un escalón, viene un espacio preparatorio donde se constriñe, me voy a pasar del otro lado, aquí la escala se constriñe en altura, se constriñe en las dimensiones de anchura y profundidad. ¿Por qué? Porque precisamente viene un cambio. Luz pública, penumbra, se constriñe, se amplía la escala, coincide con la luz, se amplía, se constriñe y se apenumbra el espacio para prepararme a otro lumínico y con una elongación a manera de galería, que ahorita vamos a ver en las imágenes qué características de solución decorativa y lumínica tiene esta galería. Una galería es para recorrerse como espacio de transición, no tanto para quedarse ahí, sino para continuar, para llegar a otro espacio. Aquí, si se dan cuenta, no se abre la escala en altura, al contrario, se achaparra, pero se alarga. Lo que le dio, como en este caso, al expandirse en altura la escala, aquí se acorta, y lo que se debió haber alzado en altura se alarga para que el recorrido que contiene ese espacio, mucha cantidad de luz que viene de unas troneras, que ahorita vamos a ver, cobra una direccionalidad para enfatizar el flujo que nos va a llevar al espacio de la alberca. Aquí la luz es una luz seleccionada que viene de un patio. Si nos damos cuenta, aquí estamos en esa galería, aquí hay una puerta, hay una barrera
que es una puerta, y tenemos lo que sería un espacio preparatorio. Vean cómo se está preparando aquí la cubierta. Es un manejo de la escala secuencial, progresiva, gradada, para llegar a esta altura de la alberca. En esta parte de aquí se manejó de tal manera, la manejó Luis Barragán, que se genera una penumbra no tan marcada, es apenas insinuada en ese espacio de transición esa penumbra. La escala aumenta en relación con la galería, pero es más baja que propiamente del espacio de la alberca. Y aquí es donde se da un efecto lumínico seleccionado y trabajado por Luis Barragán, que es el famoso rayo de la alberca, que no es otra cosa más que un efecto lumínico que se dispone a partir de dos planos horizontales de cubierta, desfasados en paralelo, pero desfasados de esta manera, para que del lado oriente entre ese rayo, y prácticamente esta tensión espacial, este espacio negativo, es la que posibilita que se recorte a manera de rayo la luz, y con el movimiento aparente del Sol pueda tener un movimiento muy apacible, apenas imperceptible, donde sí o sí te pone en posibilidades contemplativas mínimamente, si no es que en posibilidades meditativas o hasta de oración, el estar observando ese efecto lumínico, que en el reflejo de la alberca cobra una vibración tremendamente apacible y reflexiva. Viene entonces que se baja la escala, se trabaja los elementos configuradores verticales y horizontales de cubierta con el plano base, generan entre ellos una cierta penumbra bajando la escala, y viene la direccionalidad del recorrido hacia un ventanal de puertas corredizas que te pone en el espacio del patio donde se encuentra la gran jacaranda, con esas flores maravillosas que generan una alfombra prácticamente en el piso y le dan un ambiente pues poético, y donde se sintetiza y se genera tanto en el patio como aquí el final del gran recorrido de la Casa Gilardi, casi con un éxtasis emocional muy fuerte. Vemos la expresión aquí de nuestra escala humana que se dibujó, y se cierra a manera de claustro este gran patio, generando la gran reminiscencia de las casas romanas con el pluvium, de los grandes patios de la cultura romana y árabe, y de nuestros patios como el templo de Quetzalpapalotl, y de todos nuestros claustros prehispánicos, además de nuestros patios de la cultura novohispana, y los patios que los arquitectos mexicanos, conscientes del ritmo lumínico y escala, siguen trabajando en sus proyectos. A muchos arquitectos se nos ha olvidado eso, y andamos coqueteando con otras arquitecturas prestadas, cuando tenemos aquí para dar y regalar, jóvenes. Entonces, menos cultura gringa, que tenemos mucha energía y potencial creativo en nuestro México. Es una cultura milenaria, rica ampliamente en cultura, muy rica, porque tenemos toda la carga occidental, toda la carga prehispánica, con todo un suceso muy doloroso, pero también muy fructífero en cultura, que fue la gran conquista, ese gran choque cultural
pero que nos dejó también una gran riqueza de corte cultural. Vamos a ver entonces cómo ya estas imágenes nos van a poder ayudar en ese sentido. Vean, la aproximación a la casa Gilardi es oblicua, propio de estas calles en México, y que no es una calle muy amplia, es una calle con cierto carácter, la Chapultepec, la colonia Chapultepec, y vemos cómo la casa se cierra al espacio público. Prácticamente son contadas las aberturas y únicamente la que más se interactúa con el espacio público prácticamente está pintada, porque lo que se pretende es que sea una abertura para ganar luz a un espacio interior. Afuera prácticamente la casa no se comunica más que en la manera de regalar un toque muy fuerte de color que simbra toda la calle en su visual y hace vibrar muy alto todo ese espacio de esta colonia en ese punto. Las puertas también cerradas con el toque de madera que le da una cierta calidez, y vemos cómo la forma del acceso es remetida. Por lo tanto, al ser remetida del paño, automáticamente se genera una penumbra, porque esta es una fachada que da prácticamente al sur, ¿sí? un tanto al sur, sur poniente un poco. De tal manera entonces que se genera aquí una penumbra, hay una jacaranda en la parte exterior que también le da bastante carácter a la casa y aumenta su poder presencial. Vemos entonces los niveles con los que cuenta la casa y vemos cómo tenemos la forma del acceso. Aquí está el remetimiento y el remetimiento no solamente es para generar esa penumbra que estábamos viendo, sino también es generar un espacio de transición que se regala a la calle, y la calle pareciera que le regala este espacio a la casa para poder entrar de una forma en la que hay una cierta hermandad entre el espacio público y cerrado, con, claro, su control de posibilidad de acceso, que es la puerta, que se cierra un tanto fuerte hacia el espacio público, y que es una boca de recibimiento, ¿no? Que al abrirse, bueno, vamos viendo qué va sucediendo. Vemos cómo se abre apenas la puerta, una puerta de un espesor importante, regresamos, de un espesor importante, y vemos cómo inmediatamente aparece de la luz pública, aquí un poco apenumbrado, aparece una penumbra fuerte, poderosa, y empieza a aparecer por aquí una luz tipo veladora, muy sutil, muy como anunciando que estás entrando a un espacio fuertemente apenumbrado, pero que te da un toque de bienvenida lumínico muy puntual. Es un efecto lumínico muy puntual. Aquí está. Vemos cómo es una lámpara veladora con abertura y direccionalidad hacia arriba para que genere un baño sobre dos planos angulados que deja ese acceso. Aquí viene el espacio que decíamos, el espacio de transición. Vean la escala, es una escala normal, con una anchura constriñida. Aquí es la puerta del sanitario, muy disfrazada por este plano vertical en madera y este aplanado a la cal. Y vemos aquí en el recorrido el remate visual. Tenemos aquí una gran esfera de cantera que nos deja, al ser bañada por la luz, esa espacialidad que va a tener este espacio. Nos avisa, nos anuncia la espacialidad de tal espacio que va a ser el de las escaleras. Pero vean, aquí el ritmo lumínico, ¿dónde está? Tenemos sol de la calle afuera, penumbra marcada aquí, y gradualmente tenemos hacia la luz. La luz fuertemente contrastada en este espacio de doble triple altura, y que aumenta la escala y se amplía, se expande la escala.
Aquí hay una barrera que nos indica que el recorrido prosigue y la escalera que anuncia el recorrido vertical, y al ser bañado este espacio de luz y no haber ninguna abertura, la mirada es automática hacia arriba. Vemos aquí entonces la circulación con la calidez de esos peldaños, de estas huellas en madera, y hacia arriba la vista, hacia la abertura cenital, vemos como los dobleces propios de las rampas de las escaleras, todo pintado en blanco, nos va dejando una serie de gama de matices del blanco hacia los grises, con todo su potencial, dejando ver algunos elementos decorativos en la parte de arriba y esa gradación de la escala secuencial hacia la parte de arriba. Vemos cómo entonces Luis Barragán en el recorrido empieza a tener ciertos remates. Tenemos ahí un arcángel San Miguel y la luz que siempre es después de la sombra, de la penumbra. Siempre ese ritmo lumínico va armonizado, la dualidad luz y sombra van alternándose y de manera gradual y matizada de las penumbras a la luz más intensa. Ahí lo seguimos observando, siguen atestiguándose los elementos que atestiguan que hay una circulación vertical, y después viene esta parte de la barrera y paso, de las que hablaba en la dialéctica del espacio, en ese libro. Se abre la puerta y miren el estallido de luz, que ese espacio no es que esté pintado de amarillo, sino que es blanco, pero una serie de aberturas agrupadas, son aberturas agrupadas que son un conjunto de troneras, permiten que la atmósfera lumínica se pinte con esa atmósfera amarilla. Vemos entonces que aquí cómo se da ese estallido lumínico. Aquí tenemos al fondo una abertura, un paso que me deja ver al fondo un muro azul de remate visual, y ya aparece el efecto lumínico del rayo. Al fondo está la alberca. Ahí. Si nos damos cuenta, en la fotografía anterior, la regresamos, aquí está abierta parte de una hoja de la puerta que vieron en la imagen anterior, y ya nos deja ver lo que prosigue al siguiente espacio. Regresamos. Aquí está cerrada ese efecto. Estas son las aberturas en tronera agrupadas, que los cristales están pintados de pintura vinílica amarilla y que finalmente generan una atmósfera que pinta sutilmente el aire, el espacio negativo, y le da esta cualidad al espacio. Esta puerta de 2 hojas se abre, ahí la vemos todavía cerrada. Vemos cómo existen elementos que reflejan todavía la luz, y que son esos elementos de correo son parte para hacer y trabajar también todo este juego de luces. Se abre esa puerta, aquí la volvemos ya a ver abierta, y al fondo el efecto lumínico. Ahí vemos. Vemos entonces que la secuencia de espacios, aquí el espacio iluminado es largo, no se expande hacia arriba, es una escala normal. Regresamos. Vean cómo este espacio, uno anterior, vemos cómo este espacio, por sus proporciones, adquiere el carácter de galería. Esta galería, al tener ese largo, ese desarrollo a partir de estas proporciones, determina y te indica que debes caminar, que hay un espacio importante, que aquí no te puedes detener tanto, que este es un espacio de transición, que es un espacio que te dispone al movimiento, que no te invita a quedarte, sino que dispone a seguir adelante. ¿Para qué? Para encontrarte precisamente con ese espacio, abriendo estas barreras y pasos
en forma de puerta y encontrarte poco a poco con el siguiente espacio y encontrarte con este efecto lumínico que, bueno, ya se imaginarán lo que te puede generar. Vemos ahí cómo aquí aumentó la escala, coincide con la luz. Y vemos entonces cómo todavía en la parte de aquí de la alberca hay una parte que sube la escala un poco más para que el plano superior de cubierta de aquí con respecto a este deje esta abertura para que ahí pueda penetrar la luz y que existe este elemento que tapa un poco esa abertura vista desde el eje de circulación de la galería donde veníamos. Este sirve como elemento de remate visual que el escoger ese color hace que el espacio se tense, se genere una tensión entre el azul y el rojo y que con los efectos lumínicos generen una tensión espacial de espacio negativo en torno a este elemento para dar más posibilidades todavía de movimiento visual, porque tú ya estás ahí, ya no estás caminando, prácticamente tus movimientos son muy cortos y prácticamente empiezas a un proceso contemplativo y en el cual este elemento te va tapando ciertas vistas y tú vas encontrándote y acoplándote en el espacio para encontrar muchas posibilidades lumínicas. El ojo humano le encanta, cuando está ya en una atmósfera así, jugar con su posición para sacar jugo de todo este espectáculo lumínico, que dejándolo fuera de lo que es como un espectáculo, es prácticamente regalarte una posibilidad para reflexionar e ir hacia adentro. El agua aplanada te posibilita por mucho toda esa posibilidad. En términos funcionales, esto es el comedor y vemos entonces cómo se empieza a anunciar de este lado otra luz que te va a llevar al patio. Vemos entonces cómo se baja la escala y las puertas corredizas te llevan a lo que sería el patio. Vemos ahí entonces cómo ya la luz seleccionada es luz exterior, pero seleccionada. ¿Por qué seleccionada? Porque la configuración espacial de 4 planos verticales configuradores de ese patio recortan un segmento de cielo, visualmente hablando, disponen que entre la luz de una manera determinada y obstruye las visuales del espacio de la ciudad, garantizando una luz muy recortada, muy selecta y un cielo también muy selecto, de tal manera que entre el espacio de cobijo que te dan los 4 muros y la jacaranda que se advierte con la sombra, empieza entonces la riqueza espacial de lo que te da y tiene que tener un patio mexicano. Aquí tenemos entonces la jacaranda que funciona como gran pivote y no es por demás imaginarse la fronda que debe tener y que es un espacio donde de alivio, donde la escala se va hasta arriba, un poco configurada y limitada por la fronda de la jacaranda. Sin embargo, vemos entonces cómo empieza a trabajar el resto de los elementos configuradores y de la escala, la luz y la penumbra. Vemos aquí por la parte de afuera cómo registran las troneras, los vidrios, y vemos entonces cómo una abertura obedece de manera distinta a los espacios. Vemos entonces que se advierte, estos elementos me advierten que ahí hay un espacio adicional. ¿Por dónde llegarle? Bueno, es regresarse por los pasos que dimos, regresarnos al espacio donde encuentra la escalera, subir esa escalera y vamos a ver que va a haber una abertura ahí. Bueno, este libro es el libro de Arquitecturas de Recorrido de Delia Kim Minelli, Alicia Paz González Riquelme, Andrea Martín Chávez,
y con prólogo de Horacio Sánchez. El de Cachín es nuestro libro cabecera, bueno, no lo saltamos, ¿sí? Todos estos libros que son muy importantes, todos estos libros son importantes. Y bueno, vemos entonces otras imágenes de la galería de la Casa Gilardi. Vemos de repente que las van decorando con elementos. Aquí te pusieron de remate visual esa silla. Siguientes imágenes. Y vemos cómo la arquitectura tiene diferentes facetas en diferentes épocas. Estas fotos son recopiladas de diferentes excursiones que he tenido, ¿no? Vemos, por ejemplo, la actitud de este estudiante, de este compañero estudiante. Vean el grado me llamó la atención cómo se queda prácticamente un tanto quieto, observando cómo el reflejo se da hasta el fondo y cómo está la luz con el agua trabajando para generar pues algo que es casi indescriptible, pero que sí genera, que sí es evidente lo que puede generar en una persona esa actitud reflexiva. Vemos cómo la jacaranda también trabaja con las sombras en los planos verticales. Esta es una fotografía en reversa hacia la salida a la calle, ¿no? Vemos entonces cómo aquí vemos con más claridad cómo está Luis Barragán estrangulando el acceso para precisamente preparar la explosión de escala expansiva que coincide con la luz que viene de arriba. Siguiente. Vemos que esta es la puerta que sale a la terraza, ya una vez subiendo las escaleras. Hay esta puertita que debe medir 1,60 y tantos y que tienes que agacharte un poco para salir. ¿Por qué esa situación? Porque precisamente es un manejo de la escala, es decir, constriñes la escala para pasar de un espacio a otro, para que en la dimensión de altura y la estrechez de la puerta se pueda dar una preparación muy corta, prácticamente en lo que es el ancho de un muro, en el umbral de esa puerta, para prepararte para salir a la terraza y tener toda la escala a toda la altura. Bueno, ahí vemos cómo se abre y entra la luz con mucha fuerza, contrastada, antecediendo la penumbra. Ahí está la puerta. Vean el tamaño de la altura. Esta es la altura normal de la casa y vean todo lo que baja de altura. Eso es a propósito, precisamente para que se acreciente la sorpresa del cambio lumínico y de la escala. Vemos entonces que lo importante que es tomar apuntes, ¿no? Cuando vamos de excursión a veces nadie lleva libreta, jóvenes. Es realmente a veces penoso lo que a veces desaprovechamos en nuestras salidas, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Pero se los paso al costo, ¿no? Vemos cómo entonces el juego de luces y sombras de la jacaranda, vemos más fotografías donde se advierte, vean, penumbra, luz, penumbra. Vean la escala aquí aumenta la escala en el cubo de escalera y aquí se vuelve a construir. Aquí tenemos entonces una muestra de cómo es que se da esa transición entre el cerrar la escala, construirla, ampliarla con luz y construirla otra vez con penumbra. Efectos lumínicos. Vemos al anterior. Vemos aquí entonces igual, ¿no? Vean la galería con luz, viene un espacio de penumbra y luego uno de luz. Entonces, ese juego entre la luz, la penumbra y otra vez la luz y el manejo de las escalas es lo que finalmente va a determinar esa riqueza del recorrido. Y nos va a provocar entonces la preparación de lo que venimos del espacio público hacia los espacios privados e íntimos, para dejarnos en toda la posibilidad de
ir recobrando esas energías que nos van a disponer para salir de nuevo a la calle. La arquitectura, al final del día, se trata de que podamos tener el espacio de cobijo adecuado que nos genere esa posibilidad de estar bien, dispuesto, estar bien conmigo mismo para estar dispuesto de mejor manera para relacionarme con los demás y con el todo. Vemos entonces, siguiente, que cerramos esta parte para ver cerramos esta parte de la Casa Gilardi para ver otro ejemplo por ahí y otros comentarios al respecto. Bien, vamos a cerrar con otro ejemplo representativo en relación con el ritmo lumínico. Son pocas imágenes que realmente es para trabajar con algo diferente a Gilardi. Es una extensión de lo que fueron jardines de la casa de Luis Barragán que vendió y que posteriormente se diseñó una casa ahí de los años 50, 60, más bien 60, y que en ese jardín de Luis Barragán se diseñó una casa que es ahora propiedad del arquitecto Fernando Romero, el que diseña el Museo Sumaya, y que tenía allí, formó el archivo de lo que es el archivo de arquitectura y diseño, que ahora ya no lo es, y que es parte de lo que son ya sus oficinas como despacho de arquitectura, que por cierto es el que diseña junto con el arquitecto Norman Foster lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, el pretendido aeropuerto de la Ciudad de México, que estaba pues coludido con un montón de intereses ahí un tanto oscuros. Estas oficinas que cuando se tomaron estas fotografías corresponden pues prácticamente a cómo había quedado ese archivo y esa adaptación a esa casa de los años 60. Vemos que conserva un acceso, vean el paño de fachada, este paño casi es compartido con la casa de Luis Barragán, que se encuentra en la calle de Francisco Ramírez. Esa me parece que es Francisco Ramírez número 4. Por cierto, enfrente está la casa del Gringo del Moral, del arquitecto Enrique del Moral, y bueno, es una triada ahí de espacios a conocer. Pero vean, aquí lo interesante es que este ejemplo representativo lo que nos deja ver es primero un acceso oblicuo, una forma del acceso al paño, compuesto ya en la puerta en sí con 3 hojas, y una de postigo, una puerta de postigo. El postigo es una puerta que está dentro de los paños de una hoja, que sirve como entrada netamente peatonal y más corta que el resto de toda la abertura. Vemos entonces cómo se abre esta puerta y nos deja ver precisamente 3 momentos, varias cosas de las que hemos estado hablando. Nos deja ver una aquí, una allí y una allá por conocer con cierto dejo de misterio. Ahora, eso es desde el punto de vista de los lugares que tienen que ver con el proseguir un recorrido, donde el aquí, el allí y el allá son tremendamente importantes, y de eso ya hemos hablado en su momento. Eso lo pueden ver de mejor manera en el libro de Tratado de una Estética Urbana de Gordon Cullen, de Editorial Blume. Bueno, ahora, también tenemos al mismo tiempo, podemos hablar de la esfera del ámbito del espacio público y del ámbito del espacio privado. Aquí, desde donde se está tomando la fotografía, que es el aquí, es ese espacio público. Y la abertura es el límite entre ese espacio y el espacio propiamente privado. También nos deja ver lo que corresponde a la gran escala, que aquí, no, bueno, tú estando ahí lo sientes, que es hasta el cielo, se va a la escala,
a lo largo de la calle y lo ancho de la calle se da esa escala muy, muy urbana, con sol con sol de la calle, con esa gran escala y muy lumínico todo, hasta la temperatura, etc. Y posteriormente viene la estrechez del acceso. La estrechez del acceso como espacio de transición elongado a manera de circulación que invita a circular, se baja la escala, se constriñe la escala en ese espacio y te deja como remate visual lo que en las arquitecturas mexicanas, romanas y también árabes es el famoso patio. Aquí el patio está configurado, lo vamos a ver, como si fuera un gran jardín y nada más. Vamos a proseguir andando. Es un espacio que invita a andar, es un espacio de transición en el cual funciona a manera de túnel y que invita de la penumbra ir hacia la luz, del espacio público a un espacio de transición semipúblico que poco a poco nos va llevando a espacios privados, pero donde la luz y la sombra y la escala rítmicamente están operando y nos vamos poco a poco a manera de secuencial ir moviéndonos y caminando en el espacio y se nos van presentando diferentes encuadres. Vemos cómo se abre ya esa posibilidad. Vean el plano base, cómo está trabajado, la forma de la circulación. Dos planos verticales cerrados de ambos lados, arriba también cerrado, y el plano base, vean cómo tiene esta parte redondeada, lo cual hace de una circulación una especie de camino que fluye a manera de túnel con esa parte redondeada en las esquinas y que luego se cierra con un pequeño plano vertical en esta parte un tanto a manera de talud lleno de hiedras con una posibilidad de escalera para pasar a un plano base elevado, pero vean cómo la forma curva la forma de la circulación y del recorrido está generando una manera en espiral de llegar a lo que en la parte de arriba y en plano base elevado se encuentra el resto de lo que va a ser la casa, en este caso museo. Vemos entonces cómo los planos verticales un poco a manera de talud liberan un poco el estrangulamiento del cual habíamos penetrado y nos deja ver este jardín a la deriva, selvático, muy a la manera de los jardines que le gustan a Luis Barragán. De hecho, son árboles que seguramente él mandó sembrar y que revisten toda la tipología del jardín de Barragán. Vemos entonces cómo damos la vuelta y ya nos encontramos con esa arquitectura que corresponde a los años 50 y 60, ¿no? Vemos entonces la jardinería, cómo va operando y haciendo lo suyo, generándonos y acompañándonos en el recorrido. Aquí se abre la escala y solamente limitado en la parte superior por la frona de los árboles. Ya dimos la vuelta en espiral y aquí se vuelve a cortar la escala y nos recibe también otra penumbra. Vemos entonces otra vista de las casas. Aquí ya el ritmo lumínico y de escalas se rompe un tanto porque hay algunas arquitecturas de los años 60 que no conservan del todo ese ritmo. Sin embargo, estamos en un ámbito que fue tocado por Luis Barragán y que esta casa se implantó ahí, pero que vemos que el acceso sí tiene todas esas características. Vamos a ver ya nomás a manera de paseo las diferentes fotografías para que se den cuenta de lo importante que es los espacios también jardinados, ¿no? Y que también son parte del ritmo lumínico y de escalas, donde la luz se deposita y donde pueden ser acompañantes del recorrido. Vemos aquí cómo el recorrido da la vuelta, se nota el cambio de direccionalidad. Vemos ahí que entramos a este espacio, después de haber dado la vuelta entramos a este espacio para después entrar de esta manera propiamente ya a lo que es el museo. ¿Sí? Son fotografías en general de esos espacios. Vean otra vez, ¿no? La relación de penumbra, aquí se estrangula otra vez la escala y
y después de haber pasado por ese espacio maravilloso que es ese jardín, de una escala más generosa. Vemos aquí otras artes que nos acompañan en la arquitectura, como es el diseño industrial. Y bueno, vamos despidiéndonos con alguna imagen que seleccionaremos. Vemos aquí como si se abre otra vez la escala a doble altura en este espacio, pero ese es un juego que veamos aquí la doble altura. Regresamos, ¿no? Regresamos la anterior. Vemos cómo aquí se nos va la altura a la doble altura. Y bueno, con esta imagen cerramos este episodio de varios temas que tienen que ver con todas las herramientas que van a utilizar ustedes para diseñar. Vamos a abrir en el siguiente tema algo ya muy diferente que tiene que ver con la función. Y vamos a regresar con más para ir preparados hacia los siguientes semestres y también ir preparados para su práctica profesional. Un abrazo para todos y vamos a llegar a la parte de lo funcional. Con esto cerramos toda esta parte formal de primer y segundo semestre. Un abrazo para todos y en la próxima nos vemos.